por razones que desconozco, he visto entre muchos de las personas que se comunican conmigo a través de redes sociales, de Twitter, de Facebook, o que me escriben a Así Prensa o que me escriben a cara al programa de televisión en EWTN, un interés creciente por la Iglesia Ortodoxa. Supongo que debe ser una fascinación por su liturgia, que es muy compleja, bella, en griego, en la mayoría de los casos, y como digo, me sorprende el interés teniendo en cuenta que además las comunidades ortodoxas en América Latina, con excepción de Argentina, son relativamente pequeñas. Y respecto de cuál es la relación de la comunidad de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica, la validez de asistir a sus misas, a sus sacramentos, etc., me parece importante hacer algunas aclaraciones del estado en que nos encontramos. Nosotros sabemos que la Iglesia Ortodoxa surge cuando en el siglo XI la Iglesia, las comunidades católicas que tenían su sede, sobre todo en Constantinopla, en la actual Estambul, rompen la unidad con Roma, con la sede de Pedro, y declaran al Papa y a todos los católicos que siguen al Papa, los declaran herejes. Herejes, este concepto es importante. Herejes porque consideran que nosotros hemos cambiado, que los católicos hemos cambiado o hemos interpretado mal, de manera herética, la doctrina de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No voy a entrar a los detalles teológicos de la diferencia de entender la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Baste decir que ambos creemos lo esencial de la Santísima Trinidad, que son tres personas divinas y un solo Dios, y que ninguna persona es la otra. Es decir, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, y sin embargo, los tres son Dios. Pero hay algunas complicaciones referidas, muchas de ellas, a problemas de traducción del griego, la lengua oficial de la ortodoxia, y el latín, que era la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana, y causaron este problema. El asunto es que hubo muchos siglos de desconfianza, de ataques, incluso de guerras, conflictos entre católicos y ortodoxos en muchas áreas, especialmente en el área de los Balcanes, donde el número de católicos y de ortodoxos son similares, y en otras regiones. Pero esos son datos históricos que explican de alguna forma, aunque no justifican, porque si somos cristianos debería existir el perdón, pero explican de alguna manera las hostilidades históricas y la desconfianza tremenda, especialmente de parte de los ortodoxos y de los ortodoxos rusos, que son la mayoría de la ortodoxia actualmente. Pero esto no sucede tanto con las comunidades ortodoxas en América Latina, porque las comunidades ortodoxas en América Latina han experimentado, por ejemplo, la solidaridad católica para con los ortodoxos perseguidos en Turquía, en el Oriente Medio, etc. Y mucha de la contribución económica de los católicos ha ido generosamente a nuestros hermanos ortodoxos perseguidos o en necesidad. Y entonces esto ha animado a que algunas comunidades ortodoxas tengan una actitud un poco más apostólica y comiencen a invitar católicos a sus servicios. Mientras los ortodoxos nos consideran a nosotros heréticos,
Nosotros los católicos, en cambio, consideramos a los ortodoxos solamente cismáticos. No es poca cosa, así que tampoco cabe mucho decir solamente, ¿no? Pero lo digo en que comparado con la manera como los ortodoxos nos ven a nosotros nos ven como herejes. ¿Esto qué cosa significa? Significa que para el ortodoxo no debería tener nada que ver con el católico. Es como si fuera un protestante, ¿no? Sus misas no son válidas, sus misas no son legítimas, están cargadas de herejía, y aunque reconocen que nosotros tenemos la sucesión apostólica, es decir, que nuestra iglesia es sucesora del apóstol San Pedro y que nuestros obispos son sucesores del apóstol San Pedro, de todas maneras, por considerarnos heréticos, es decir, que estamos traicionando la verdad de la salvación de Jesucristo, la relación de fieles con los fieles debería ser la mínima posible. Los católicos, en cambio, como consideramos que la diferencia teológica que para ellos es una herejía, para nosotros no lo es, los consideramos cismáticos, es decir, que son una verdadera iglesia, son parte de la iglesia, solo que han roto con la unidad al romper con la disciplina. Y en consecuencia, sus obispos son obispos legítimos, sucesores de los apóstoles, solo que, aunque sus sacramentos son válidos, son ilícitos. Son válidos porque tienen el poder, la potestad apostólica. Cuando un protestante que no tiene sucesión apostólica dice, por ejemplo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, como lo hacen algunas tradiciones, como algunos luteranos, por ejemplo, allí no hay consagración. En cambio, nosotros creemos que el ortodoxo, cuando consagra, auténticamente tiene la potestad para traer a Jesucristo, y en ese pan y en ese vino están auténticamente presentes el cuerpo y la sangre del Señor. Solo que al haber roto con la autoridad suprema de Pedro, lo hacen ilícitamente. Es decir, es válido, vale, es real, se produce el milagro eucarístico, pero lo hacen ilícitamente contra la ley de la iglesia porque han roto con la ley de la iglesia. Entonces, a un católico no le corresponde ir a una ceremonia ortodoxa. Lo puede hacer, por supuesto, si es que algún pariente se casa, si es que quiere atender si quiere atender, o también puede ir para conocer. Pero es importante comprender que en nuestros países donde la misa católica está completamente disponible, una persona que va a una misa ortodoxa el domingo no está cumpliendo con el sacramento dominical, porque está yendo a una misa que es válida pero que es ilícita. Entonces, si alguien quiere ir por curiosidad, por interés, por invitación, por cortesía, por la razón que sea, a una misa ortodoxa de domingo, tiene que ir a la misa católica y cumplir con el precepto dominical católico, porque esa misa no es una misa lícita. Ahora, como justamente nosotros consideramos que sus misas sí son válidas, aunque sean ilícitas, un católico, cuando se encuentra en un territorio en el que solamente existe acceso al sacramento ortodoxo y no al católico, entonces puede cumplir el precepto dominical yendo a una misa ortodoxa. En esa situación y solamente en esa situación. Ejemplos. Tengo un amigo mío que adoptó a un bebé en Rusia. Para poder adoptar el bebé tuvo que viajar no a Moscú,
viajó a Moscú obviamente, pero después tuvo que ir a una ciudad muy apartada, muy lejos, y una ciudad que no tenía ninguna iglesia católica cercana por cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros. Y como para poder adaptar al bebé tuvieron que básicamente acampar en esta ciudad, permanecer ahí por mucho tiempo, cerca de 2 semanas, en más de una ocasión tuvo que cumplir con el precepto dominical, en 2 ocasiones, y la única forma de poder asistir y cumplir con el precepto dominical es ir a la misa ortodoxa. Y ahí participaron en la misa ortodoxa y valió como precepto dominical. ¿Por qué? Porque la misa católica no estaba accesible. Era imposible. Otro ejemplo. Quien les habla, un servidor, estuvo en Grecia, pero en un pueblo muy pequeño. En este pueblo, Corfú, no había una iglesia católica. Y la iglesia católica más cercana estaba a centenares de kilómetros, en Atenas, donde está la Catedral Católica de San Dionisio de Areopagita. Porque la población católica es pequeña, minoritaria, y la mayoría de ella extranjera. Entonces, para poder cumplir con el precepto dominical, porque no tenía acceso a la misa católica, fui a la misa ortodoxa y recibí la comunión en la especie del pan que no es ácimo, es decir, que tiene levadura y es grueso. Se comulga además con una cuchara, con siempre en la boca, los brazos cruzados sobre el pecho, etcétera, cumpliendo con esta forma. Entonces, para aquellos que tienen este interés, está muy bien tener el interés, sobre todo cuando se trata de un interés ecuménico, es decir, de diálogo. Pero hay que comprender que la Iglesia Ortodoxa y nuestra relación con la Iglesia Ortodoxa es una relación de fraternidad, pero donde el cisma subsiste y donde rezamos, oramos y trabajamos, sobre todo los últimos pontífices, desde Juan XXIII, han trabajado enormemente para mejorar las relaciones. Ambas denominaciones, el catolicismo y la Iglesia Ortodoxa, en la época del Papa Pablo VI, se levantaron mutuamente la excomunión y la declaración de excomunión, una decisión que básicamente tiene un carácter de gesto, ¿no? No cambió en la práctica la división y la distancia y la diferencia que existe, y tampoco cambió la hostilidad que sobre todo en la Iglesia Ortodoxa rusa existe hacia la Iglesia Católica. Entonces el interés es un interés válido, pero cada cosa en su sitio. No confundamos, que ya suficiente confusión existe al interior de la Iglesia Católica. No traigamos ahora temas de la Iglesia Ortodoxa para incrementar la confusión, ¿no? Que tengas un buen día.